Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, como estamos con algunas reprogramaciones de clases a raíz de los paros docentes universitarios y como tenemos cierta premura porque en la próxima semana comenzarían dos nuevas materias, planificación de políticas industriales y modelo de gestión pública, que van a estar a cargo de dos docentes, dos grandes docentes, Mario Sosa y Gustavo Badía, respectivamente. Les voy a dejar este video grabado como suerte de clase asincrónica sobre el tema de presupuestación de operaciones. La idea, el propósito es incorporar algunos conceptos básicos de presupuesto público que nos permitan un pantallazo general del vínculo entre la planificación estratégica, la planificación operativa y el presupuesto. Contenidos que luego van a ser retomados en la materia de presupuesto público, que va a estar a cargo de Marcos Macón, es autor junto con Matus y Arreche, del libro Bases Teóricas del Presupuesto por Programas, y fue quien lideró la reforma presupuestal en Argentina. Y lo va a acompañar Analía Sánchez Solezzi, que es funcionaria desde hace muchos años de la Oficina Nacional de Presupuesto. Bueno, esta exposición, mi idea es ordenarla en tres grandes temas. Eh, por un lado, algunos aspectos generales del presupuesto y algunos conceptos básicos. Por otro lado, la definición, lo que es la definición, la formulación de la estructura programática presupuestaria, es decir, cómo ir de los procesos de producción definidos por la planificación a la red de categorías programáticas. Y en tercer lugar, lo que es la presupuestación de las operaciones. Bueno, voy a compartir una presentación que luego se las voy a enviar. Eh, a ver, ténganme un poco de paciencia. Acá estamos. Eh, bueno, antes que nada, lo que quiero hacer es dejarles algunos sitios de consulta sobre datos del presupuesto. Hay un sitio que es muy útil, que es del Ministerio de Economía, de la Oficina Nacional de Presupuesto. Eh, También aparece como presupuesto abierto en la página de Argentina Gov.ar. El otro es de la Contaduría General de la Nación, en donde aparecen todos los datos de la cuenta inversión, de la ejecución del presupuesto. Después le explico bien de qué se trata. Hay un tercer sitio que es el de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una institución que se creó recientemente, hace muy pocos años, que tiene la función de asesorar a diputados y senadores en cuestiones del presupuesto, para poder entender no solamente el proyecto de presupuesto que se presenta anualmente, sino la ejecución del presupuesto. Y por último, un sitio que es de ASAP, que es la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas, que también tiene una serie de informes, estudios y datos sobre el presupuesto nacional. Bueno, eh, vamos a empezar. Entonces, el presupuesto es un componente, es un subsistema de lo que se denomina el sistema integrado de administración financiera. Eh, un sistema que en realidad está constituido por todos aquellos elementos clave administrativos del sector público que posibilitan tanto la captación de recursos, o sea, la recaudación de recursos, los ingresos públicos, tanto como su aplicación, su asignación para lograr los objetivos y las metas que el sector público se plantea en sus políticas de la manera más eficaz y eficiente posible. Es decir, que es un sistema que entiende tanto de la formulación y ejecución del presupuesto, como de la recaudación tributaria, aduanera y de los recursos de la seguridad social, como de las operaciones de crédito público, la administración del tesoro, y la registración de todas las transacciones económicas y financieras del sector público en el sistema de contabilidad. Bueno, ese sistema está integrado por 5 subsistemas. Un subsistema es el presupuesto público, otro es el de tesorería, el tercero es de crédito público, el sistema de control y el sistema de contabilidad. Cada uno de estos subsistemas
tienen órganos rectores que a ustedes les van a resultar conocidos. El presupuesto público a nivel nacional, el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto. En el caso de la tesorería, es el Tesoro, la Tesorería General de la Nación. La Oficina Nacional de Crédito Público. En el caso del control, la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que es el órgano rector del control interno del sector público, y la Contaduría General de la Nación para todo lo que es la registración de las transacciones en el sistema de contabilidad. Nosotros nos vamos ahora a adentrar en una mirada introductoria en el tema de presupuesto público. ¿Qué es el presupuesto? Bueno, es un instrumento de gestión del Estado a través del cual se asignan recursos y se ejecutan recursos destinados tanto a la producción y prestación de bienes y servicios como de prestaciones dinerarias o de inversión pública a efecto de concretar las políticas que desarrolla el Estado, ¿no? Que, como hemos dicho muchas veces, están orientadas a satisfacer las necesidades de la sociedad, de la población y o del país. Es decir, que el presupuesto dentro de estos subsistemas tiene una doble faz, es el único que tiene una doble faz, que tiene una dimensión administrativa, porque se trata de administrar los recursos del presupuesto, pero también una dimensión estratégica porque expresa de alguna manera el plan efectivo de gobierno, a dónde se asignan los recursos y para qué. Bueno, una primera cosa con el presupuesto, tenemos que tener claro que el presupuesto eh, se divide en dos, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, el presupuesto de gastos, que es de lo que hablamos habitualmente cuando hablamos de presupuesto. El presupuesto de ingresos está en todos los proyectos de presupuesto, tiene que ver con las estimaciones que se hacen a partir de la proyección de ciertas variables macroeconómicas. Cómo pensamos que en el próximo ejercicio va a evolucionar el PBI, cómo va a evolucionar el consumo privado, el consumo público, cómo va a variar la inflación, etcétera, una serie de variables macro que permiten estimar cuáles van a ser o cuántos van a ser los ingresos públicos, que luego van a ser ejecutados en el presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos es a lo que nos vamos a referir fundamentalmente en esta conversación. Una cosa antes de avanzar, una cosa muy breve sobre la evolución de la técnica presupuestaria. Yo creo que se los he mencionado antes. El presupuesto, la técnica presupuestaria ha ido evolucionando desde lo que podríamos llamar el presupuesto tradicional, que tenía un énfasis fundamentalmente en los recursos, o sea, el presupuesto antiguamente se basaba en la asignación a las distintas instituciones del sector público, tomando como referencia lo que había gastado en el año anterior. O sea, se le asignaban a los organismos los que los organismos habitualmente gastaban con alguna cuestión incremental de ejercicio en ejercicio. Pero digamos que es un presupuesto muy limitado, basado fundamentalmente en la inercia presupuestaria. Eso fue evolucionando con los años y el presupuesto por programas, que es el que rige en nuestro país, ha hecho fundamentalmente hincapié en los productos. El presupuesto por programa es una técnica que surgió en realidad en los años 50 a nivel municipal en Estados Unidos, cuando hablamos del sector público, ¿no? Pero luego se expandió como técnica, es un enfoque del presupuesto que intenta expresar los procesos productivos del Estado y intenta fundamentalmente poner en el centro los productos que se quieren obtener, ¿no? Es decir, ¿qué queremos tener como producto en términos de bienes y servicios, en términos de obra pública, en términos de prestaciones dinerarias, para a partir de ahí ver qué recursos se asignan? En las últimas décadas, esto fue desplazándose más hacia la derecha y en las últimas décadas aparecieron propuestas que se denominan presupuesto por resultado, por ejemplo, que hacen más hincapié en los efectos. No nos interesa solamente qué se va a producir, sino qué efectos se quieren obtener. Y a partir de ahí, ustedes habrán escuchado hablar de presupuesto por resultado o de presupuesto por programa orientado a resultados. De hecho, en el nivel nacional en Argentina, hubo experiencias en donde muchos programas presupuestarios relevantes, digamos, hicieron a su vez
la medición de resultados e impactos para orientar la asignación de recursos. Bien, es decir, que la técnica del presupuesto fue evolucionando, si uno toma como mapa nuestra cadena de valor, fue evolucionando de la izquierda hacia la derecha, ¿no? De los recursos hacia los productos y hacia los efectos. Esto es importante porque se va a ver después en las cosas que vayamos viendo, que van a ser bastante básicas, digamos, sobre el presupuesto. Bien, una cosa más. Algunas palabras sobre el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario nosotros lo podemos esquematizar en 4 fases. Por un lado está la fase de formulación del presupuesto, que es algo que ocurre fundamentalmente en el nivel del poder ejecutivo, ¿no? Se formula un proyecto de presupuesto año a año que se va a proponer al Congreso para que apruebe. Ese proyecto contiene los créditos presupuestarios que cada programa y cada institución van a tener asignados para ejecutar sus políticas. Acá, en este momento, yo sostengo siempre que el proceso presupuestario no es un proceso meramente técnico, sino que es fundamentalmente un proceso político. Se suele dar siempre una puja por los recursos. Las distintas instituciones, los distintos organismos, las distintas agencias pugnan por obtener los recursos que cree que son necesarios para desarrollar sus políticas al año siguiente. Y por lo tanto, hay en el Ejecutivo una serie de idas y vueltas y conflictos que tienen que ver con una puja por los recursos. Una vez formulado el presupuesto, la etapa siguiente es la etapa de discusión y aprobación. Esto ocurre ya en el ámbito legislativo. Y tampoco está exenta de tensiones y de conflictos, porque en el ámbito legislativo lo que sucede es que aparecen los legisladores, diputados, senadores, que provienen de las provincias, que establecen también una puja de recursos, teniendo en cuenta cuáles son los recursos que están asignados a su propio territorio. ¿Sí? Por lo tanto, en el Congreso se establecen modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Luego viene la etapa de ejecución, en donde la pelota vuelve al sector, al Poder Ejecutivo, este, y, y acá la problemática es otra, pero bueno, el eje está puesto en la posibilidad de ejecutar con eficiencia y eficacia los recursos, pero suelen haber una serie de modificaciones presupuestarias que intentan ajustar el presupuesto a lo que va ocurriendo a lo largo del ejercicio, ¿no? La modificación presupuestaria es una práctica que es central o que es muy relevante en el momento de la ejecución. Finalmente viene la etapa de evaluación del presupuesto que va a retroalimentar la formulación del presupuesto en los años siguientes. Esto es un poco el ciclo presupuestario que hay que tener en cuenta cuando nos metemos en estos temas, ¿no? Bueno, hay un elemento central en términos de la técnica del presupuesto que tiene que ver con los clasificadores presupuestarios. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Son instrumentos que agrupan tanto los recursos como los gastos de acuerdo a algunos criterios. Son varios clasificadores, cada uno está respondiendo a un criterio diferente, que tienen que ver con aspectos comunes a distintas operaciones gubernamentales. Bueno, estos clasificadores presupuestarios lo que hacen es alimentar el sistema de información y permiten llevar estadísticas sobre las distintas operaciones que el sector público realiza y posibilita hacer ciertos análisis de las acciones que son ejecutadas por el sector público. Por lo tanto, es un mecanismo fundamental para el registro de la información del presupuesto. Vamos a ver, cuando hablamos de clasificadores presupuestarios, ¿de qué hablamos? Bueno, tenemos 7 clasificadores presupuestarios que son fundamentales. El clasificador por finalidad y funciones, el clasificador por el carácter económico del gasto, el clasificador por institución, el clasificador programático, el clasificador por objeto del gasto, el clasificador por fuente de financiamiento y por ubicación geográfica. Toda esta información corre en el ámbito del presupuesto nacional sobre sistemas de información, en el caso del nivel nacional,
se llama CIDIF, es el Sistema Integrado de Información Financiera. Las provincias tienen siempre algún sistema parecido, como también las provincias han seguido, luego de la reforma presupuestal de los años 90, un poco la línea de Nación y han asumido los mismos principios de la técnica. Tienen sus propios clasificadores, pero que son muy parecidos a los de Nación, como sus propios sistemas, que tienen características similares también, sus propios sistemas de información, digo, ¿no? Bueno, vamos a ver. El clasificador por finalidad funciones. Responde a la pregunta de ¿para qué se gasta? Eh, es decir, para poder responder esta pregunta, el presupuesto utiliza un clasificador que define 5 grandes finalidades del gasto público: los servicios sociales, los servicios económicos, la administración gubernamental, la defensa y la seguridad y la deuda pública. Estas son las 5 grandes funciones que orientan el gasto público. Eh, a su vez, lo importante para analizar en este caso es el peso que tiene cada una de estas finalidades en el presupuesto total. Acá hay un gráfico que es simplemente ilustrativo, pero que es bastante realista porque en el presupuesto nacional la mayor parte del gasto, más del 60%, se va en la finalidad de servicios sociales. ¿Sí? Y luego hay esto va variando de año en año según las políticas que se apliquen. Las finalidades que le siguen en importancia son los servicios de la deuda pública, los servicios económicos y luego defensa y seguridad y administración gubernamental. Pero lo importante de tener en cuenta es que estas finalidades, perdón, se clasifican luego en funciones. ¿Sí? Hay 30 funciones que están ordenadas de acuerdo a estas 5 finalidades. Por ejemplo, cuando hablamos de servicio social, hay una serie de funciones definidas a su interior: salud, promoción y asistencia social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y tecnología, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado, servicios básicos, digamos, y servicios urbanos. Y esto pasa también en el resto de las finalidades, ¿no? En los servicios económicos tenemos energía, combustible y minería, comunicaciones, transporte, ecología, agricultura, industria, comercio, turismo y otros servicios, y seguros y finanzas. Por dar un ejemplo, en servicios sociales, ustedes tienen la tercera función, seguridad social, es la que lleva el mayor peso, casi el 50% del presupuesto de las jubilaciones. En los servicios económicos, por ejemplo, están los subsidios, los famosos subsidios a la energía, al combustible, al transporte. Ese gasto está clasificado en esta finalidad. En la administración gubernamental tenemos los 3 poderes: el legislativo, el judicial y luego el ejecutivo, que está dividido en dirección superior, relaciones exteriores, relaciones interiores, administración fiscal, control de la gestión pública, información y estadísticas básicas. En defensa y seguridad tenemos tanto la defensa como la seguridad interior, como el sistema penal, inteligencia, y una finalidad que no tiene funciones definidas adentro, que es muy importante, que es lo que tiene que ver con la deuda pública. Ustedes tienen acá, lo van a tener en la presentación, un link en donde ustedes van a poder ingresar el link de presupuesto abierto, GovAR, y van a poder consultar esto en relación a los distintos ejercicios. Por ejemplo, este es el gráfico del 2024. ¿Cuánto ocupa seguridad social? ¿Cuánto ocupa el servicio de la deuda pública? ¿Cuánto energía y combustible y minería? ¿Cuánto educación y cultura? Tienen todas las 30 funciones de las 5 finalidades graficadas para ver su peso relativo. No es menor, porque yo sostengo que el tema de la información presupuestaria es fundamental para analizar el perfil de las distintas gestiones y para analizar las políticas públicas, ¿no? Doy solamente un ejemplo.
Si yo acá en el año, me voy al final de las últimas gestiones, por ejemplo, me voy al 2015 y me fijo cuánto era el peso en el total del presupuesto de la deuda pública, nosotros podemos ver que era del 7, perdón, del 7,5%. 7,5%. En tanto que, por ejemplo, los subsidios a la energía, el combustible y la minería eran del 12 y al transporte eran del 6. Si yo me voy al último año de la gestión de Cambiemos 2019, veamos que la ecuación cambia totalmente. El servicio de la deuda pública pasó a ser del 7,5 a ser el 19,7 del presupuesto, en tanto que los subsidios a la energía y al transporte cayeron al 5% y en ambos casos. Es decir, hubo un cambio en la política muy claro en donde creció en el gasto público los recursos destinados al pago de deuda externa y bajó el de los servicios económicos, los famosos subsidios, ¿no? Cuando el Estado deja de subsidiar, normalmente eso es suplantado por el bolsillo de los contribuyentes y sin embargo subió el de la deuda pública. Si vamos, subió de a ver cuánto era en el 2015, deuda pública era esto, 7,5. En el 2019 era de 19,7. En el 2022 seguramente bajó un poco, pero no tanto, bajó al 8,9, ¿sí? Y en el 2024, que en realidad es un año recién comienza, es información incompleta del ejercicio, los servicios de la deuda están en el 11%. Es decir, sirve para ir analizando cómo van variando a lo largo del tiempo estos grandes agregados por finalidad y función. Bueno, volvamos acá. Este es el clasificador por finalidad-función. Luego hay un segundo clasificador que es por carácter económico del gasto, que es qué tipo de gasto se lleva adelante. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que el gasto público puede dividirse, en principio, que esto es lo esencial del clasificador por carácter económico, en dos grandes bloques, lo que es el gasto corriente y lo que es el gasto de capital, ¿sí? El gasto de capital es todo lo que es formación de capital fijo público, inversión pública, y el gasto corriente es todo lo que se gasta en cada ejercicio en las distintas funciones y finalidades. Miren, también acá tienen un link al que ustedes pueden recurrir y pueden ver cómo está clasificado, cómo está evolucionando el gasto según gasto de capital y gasto corriente. Eh, bueno, no los voy a aburrir ahora con esto, pero ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que hice yo y van a ver cómo fue disminuyendo dramáticamente el gasto de capital, que es el gasto más estratégico, el de inversión pública, que genera capacidades, del 2015 al 2019, del 2019 al 2022 y ahora. Me voy al 2015 y ustedes van a ver que el gasto de capital era el gasto de capital, de transferencias de capital era de 8,5, más el gasto del capital de inversión directa era del 2,9, o sea, estamos en un 11%, tomando esas dos referencias. Si yo me voy al 2019, vamos a ver que ese gasto cae abruptamente y el gasto de capital transferencia cae a un 2% y el de inversión real directa a un 3%. O sea, hay un desplome de la inversión pública y algo parecido debe estar ocurriendo ahora. Digo, no me detengo en eso, pero son clasificadores que sirven para el análisis de el comportamiento en grandes trazos de las distintas gestiones de gobierno. Luego tienen ustedes el clasificador institucional, que lo que hace fundamentalmente es determinar quién gasta, o sea, cuánto se le asigna y cuánto ejecuta cada institución. Ahí tienen que tomar en cuenta ustedes que estoy hablando del enfoque del nivel nacional, fundamentalmente, del nivel de gobierno nacional. Ustedes tienen ahí, perdón, eh, una clasificación que divide por administración nacional, por empresas estatales, entes interestaduales, universidades nacionales, que está aparte, es interesante ver cómo evoluciona eso también, fondos fiduciarios, obras sociales estatales y otros entes del sector público
no financiero. Y en el caso de la Administración Nacional se divide en Administración Central, los ministerios, y en organismos descentralizados, ¿sí? Eh, Bien, ese es otro clasificador interesante de mirar. Un cuarto clasificador tiene que ver con el clasificador programático, esto es eh, los recursos asignados a cada programa presupuestario, para qué se gasta, ¿no? Entonces ahí yo voy a tener el crédito presupuestario asignado y después el ejecutado por programa, subprograma, proyecto, actividad y obra. Proyecto y obra son las categorías programáticas que refieren siempre al gasto de capital. Bien, y ahí es importante tener en cuenta que yo voy a tener, tanto en las actividades como en los proyectos, actividades específicas, actividades comunes y actividades centrales. En el presupuesto tengo todo esto desagregado, por lo tanto, puedo tener una radiografía bastante exacta del gasto asignado y el gasto ejecutado, ¿sí? Bien, antes, para poder tener esto, y acá es donde entra el segundo punto, después de esta breve introducción sobre presupuesto, yo tengo que tener claro el concepto de estructura programática. Y acá vamos a empezar a relacionarlo con la planificación. Yo cuando estoy pensando en la planificación operativa de una institución, lo relaciono indefectiblemente con la estructura programática presupuestaria. Hay una relación entre los procesos productivos de un organismo y su estructura programática presupuestaria, porque la estructura programática presupuestaria debe reflejar esos procesos productivos, que yo los voy definiendo en las operaciones que voy, que voy formulando, que voy definiendo. Entonces, es necesario ver de qué se trata el tema de las estructuras programáticas presupuestarias, cómo se llega a esa definición, ¿sí? Me voy a meter en una cuestión más metodológica, entonces. ¿Qué es una estructura programática? Bueno, es un conjunto de categorías que ordenan en una institución tanto los recursos financieros como los productos, los recursos físicos necesarios para asegurar, garantizar los distintos tipos de bienes y servicios que se requieren para obtener los resultados previstos en los planes, ¿sí? Eso es la estructura programática. Es decir, se refiere una estructura programática al modo particular en que una institución relaciona las categorías programáticas del presupuesto en función del tipo de producción que tiene cada una de estas instituciones. Por lo tanto, yo voy a tener una serie de categorías relacionadas entre sí. Cada una de ellas va a tener créditos presupuestarios y producción a cargo, digamos, ¿no? Que yo tengo que tanto formular como ejecutar como controlar, digamos, ¿no? Bueno, eh, algunos preceptos que hay que tener en cuenta. Yo tengo la planificación que toma algunas definiciones y tengo la estructura presupuestaria, que es donde se aloja la información sobre el presupuesto. Entre estos dos componentes, lo que hay en el medio son los procesos productivos, ¿sí? El enfoque que tengo acá es cuáles son los procesos productivos, las funciones de producción del organismo en el que yo estoy llevando a cabo la planificación operativa. El principal referente para definir la estructura programática presupuestaria son las funciones de producción y las características que éstas van a tener, van a asumir en cada una de estas instituciones. Tercer punto, las estructuras programáticas no se derivan de manera directa de los objetivos o de los resultados que yo he definido en la planificación, sino de los procesos de producción de la institución. Si yo tengo ciertos objetivos y ciertos resultados esperados, tendré que ver cuáles son los procesos productivos para alcanzarlo, y esos procesos productivos son los que me ayudan a definir la estructura programática presupuestaria. Claro, un objetivo puede modificar procesos productivos y por lo tanto, de alguna manera, va a modificar la estructura programática, pero lo que manda siempre para definir la estructura son los procesos
productivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo digo con, trato de imaginarme un ejemplo. Supongamos una provincia, no voy a hablar del Chaco, una provincia cualquiera, estoy dando un ejemplo en abstracto, que decide incorporar en determinado momento la educación multicultural o multilingüística. Bueno, como objetivo decide incorporar ese tipo de enfoque para obtener determinados resultados. Eso no quiere decir necesariamente que esto va a implicar crear un programa presupuestario. Puede ser simplemente que eso sea un objetivo que se plantea la institución dentro de un programa presupuestario que ya existe, como puede ser el programa de educación primaria o de educación secundaria. O, por el contrario, puede expresarse como un subprograma. O quizás puede tener tanto peso porque además no abarca solamente las cuestiones educativas, sino otras cuestiones y transformarse en un programa presupuestario. Depende de cómo se va a organizar la institución para llevar adelante sus procesos para lograr ese objetivo. Entonces, los procesos, tal como se organicen en esa institución, es lo que va a definir la estructura programática, no el objetivo. Es decir, la planificación, donde se definen objetivos y efectos e impactos, requiere de procesos productivos institucionales y estos se expresan en la estructura programática presupuestaria. Es decir, para ir de los objetivos a la estructura programática presupuestaria, requiero una buena definición de procesos productivos. Vamos a ver, ¿cómo vamos de los procesos productivos a la estructura programática de presupuesto? Y acá hay una propuesta, ustedes van a tener un documento que les vamos a enviar junto con este video, en donde hay una propuesta metodológica de cómo elaborar las estructuras programáticas presupuestarias. Acá se proponen 8 pasos. El primero de esos es la identificación de los productos institucionales que la institución entrega a la sociedad. El segundo es caracterización de los productos institucionales y sus procesos productivos. Y el tercero es la identificación de productos intermedios y de operaciones e insumos principales para cada producto intermedio. Bien, estos primeros pasos yo los voy a pasar bastante rápido porque los vimos en las clases anteriores cuando vimos el tema de los tipos de operaciones, ¿sí? Ustedes lo van a ver ahora, yo lo voy a pasar rápido, para concentrarme fundamentalmente en la graficación de la red de producción, en la identificación de los centros de gestión productiva, en la asignación de categorías programáticas y en la sistematización, ajuste y codificación. No obstante, vamos al punto 1. Acá hay una definición de productos institucionales y una definición de proceso productivo. Lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Lo paso por alto. Eh, Esta matriz de cómo definir un producto, estos 4 elementos, el nombre del producto que refleja su naturaleza, en este ejemplo, el servicio de educación primaria, la unidad de medida, el alumno matriculado, que me permite determinar, tercer componente, el volumen de producción, y además cuáles son los beneficiarios o usuarios a los que están enfocados estos productos, son cosas que hemos visto en la clase anterior. Lo mismo que estas matrices, en donde yo puedo sistematizar nombre, unidad de medida, usuario, proceso productivo, resultados y observaciones, este, los distintos tipos de productos terminales, así como los distintos tipos de proceso productivo. Todo esto ya lo hemos visto, o sea que lo paso de largo, pero estos son los primeros pasos que yo tengo que dar para poder tener claridad sobre mis procesos productivos y poder luego definir luego la estructura programática.
Bueno, vamos entonces al paso 2. Perdón, se me fue la presentación. Vamos al paso 2, que es la caracterización general de los productos institucionales y de sus procesos. Perdón, esto ya lo habíamos pasado. Eh, Luego está esta matriz que permite identificar los productos, ya lo había visto. Luego hay una identificación de productos intermedios, directos e indirectos, y una matriz para poder, registrar estos productos intermedios. Los productos intermedios directos son aquellos que participan de manera inmediata en la producción del producto terminal, ¿no? O sea, si el producto terminal es el servicio de educación primaria, que lo voy a medir por alumno matriculado, volumen de producción, etcétera, probablemente yo tenga a su interior una serie de productos intermedios. Un producto intermedio es la docencia, su unidad de medida van a ser las horas dictadas en el nivel primario. Otro va a ser el desarrollo curricular, la unidad de medida va a ser la currícula desarrollada para cada disciplina. Eh, un tercer producto intermedio va a ser la capacitación docente. Voy a tener que tener docentes capacitados para poder hacerlo. Eso me va a llevar una serie de tareas y de recursos. Y, por ejemplo, supongamos que son escuelas que tienen a su vez complemento servicio alimentario escolar. El servicio alimentario escolar también va a ser un producto intermedio directo. Y probablemente la unidad de medida puede ser alumno atendido, o puede llegar a ser ración entregada. Los productos intermedios indirectos van a ser aquellos que participan de manera inmediata de la producción, de la generación del producto terminal. Por ejemplo, el mantenimiento de edificio, el apoyo informático, ¿sí? También hay una matriz para poder registrar esto. Todo esto está en el documento metodológico que les vamos a entregar junto con este video. Bien, eh, el paso 4 es la identificación de las operaciones e insumos principales para cada producto. Para cada producto terminal voy a tener que establecer en relación a cada uno de sus productos intermedios, sean directos o indirectos, las operaciones que voy a realizar y los principales insumos en los que esa operación es intensiva. Y el paso 5 es el paso que más nos interesa porque tiene que ver con ya la definición misma de la estructura programática presupuestaria. Tengo que comenzar el proceso de graficación de la red de procesos de producción. Primera cuestión, un producto terminal me va a implicar distintas operaciones que me van a generar los productos intermedios directos. O sea, esta es una primera manera de graficar un proceso productivo en donde una operación que me garantiza un servicio, que es el servicio de educación primaria, tiene a su interior 4 operaciones que dan lugar o que están en función de generar productos intermedios. Esto es un primer inicio de graficación. Yo grafico de esta manera las operaciones que generan productos intermedios, cuya combinación va a su vez a dar lugar al producto terminal. De esa manera, yo voy a construir una red de producción de este tipo, de procesos productivos de este tipo, en donde yo voy a tener diversas operaciones que dan lugar a productos intermedios directos o a productos intermedios indirectos, pero que a su vez toda esa red va a generar ciertos productos terminales que son los que están en función de los resultados y de los impactos que yo quiero obtener. ¿Sí? Bien, esto es un primer trabajo que implica poner blanco sobre negro todos los procesos productivos que un organismo lleva a cabo para asegurar la
entrega o la prestación de bienes o servicios o de prestaciones dinerarias o de acciones de inversión pública. Esto implica que yo tengo en este gráfico básicamente tres niveles. El nivel de la producción terminal, que tenemos a la derecha del gráfico, el nivel de la producción intermedia directa, que es la que está de manera inmediata, subsecuente, y la producción intermedia indirecta, que caracteriza fundamentalmente a los servicios de apoyo, a las actividades comunes. Ahora, ¿cómo pasar de ahí a la estructura programática del presupuesto? Bueno, básicamente, para definir una categoría programática presupuestaria, con independencia de qué nivel va a tener, se requieren tres cosas. Se requiere que haya producción, se requiere que haya insumos y se requiere que haya un centro de gestión productiva responsable de generar esos recursos y generar esos productos y de gestionar los recursos que les son asignados. De forma tal de que, supongamos esta operación que tenemos ahí. Yo voy a decir, bueno, hay un centro de gestión productiva a cargo de esa operación, identifico todos los centros de gestión productiva que tengan a cargo operaciones. Estas son las categorías que yo le voy a tener que asignar a cada uno de esos procesos productivos que están a cargo de un centro de gestión productiva. Entonces, tengo un centro de gestión productiva, tengo un producto y tengo un insumo. Tengo los tres elementos necesarios para poder definir una categoría presupuestaria. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Esto sería una categoría presupuestaria. Todavía yo no sé qué es, pero es una categoría presupuestaria. Acá tengo otra. Tengo también los tres elementos. Tengo un producto, tengo un insumo o insumos y tengo un centro de gestión productiva. Tengo dos procesos productivos que se reflejan en la red de categorías presupuestarias en categorías presupuestarias, que todavía no sé si son programas, subprogramas, actividades o qué son. Pero luego yo puedo analizar que esas dos categorías presupuestarias generan productos que participan de la generación de un producto terminal. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con otros casos. Por ejemplo, acá tengo un centro de gestión productiva que tiene a cargo dos procesos productivos. Es un mismo centro de gestión productiva que tiene a cargo dos operaciones que generan productos. Y de esta manera yo puedo identificar en mi red de procesos productivos categorías programáticas. Ahora, ¿cómo defino las categorías programáticas? Bueno, esto es relativamente sencillo. Todo programa presupuestario, la categoría de programa presupuestario, da lugar a productos terminales. En tanto que las categorías programáticas que dan lugar a productos intermedios directos son actividades específicas de ese programa. Es decir, yo acá tengo un programa presupuestario que da lugar a un producto terminal que se genera a partir de la combinación de dos productos intermedios directos, que son categorías presupuestales que van a tener el nivel de actividades específicas. En este segundo ejemplo, yo tengo un programa que tiene un producto terminal final y que tiene también dos actividades específicas, pero que en un caso da lugar a dos productos intermedios directos y en otro da lugar a un solo producto intermedio directo. La combinación de estos me va a dar el producto terminal. Y lo mismo ocurre con este último. Este sería un programa, el primero sería un programa con dos actividades específicas, el segundo sería un programa con dos actividades específicas, pero con una de ellas con más de un producto indirecto,
perdón, un producto intermedio directo, y el tercero sería un programa que tiene una sola categoría, una sola actividad específica. Como ustedes pueden observar en el gráfico, yo acá tengo centro de gestión productiva para cada actividad específica, como un centro de gestión productiva para el programa que las engloba. En cambio, cuando yo voy a los productos intermedios indirectos, yo tengo lo mismo, tengo los tres componentes, un producto, un insumo y un centro de gestión productiva, pero este producto intermedio va a estar de alguna manera asistiendo a más de un programa presupuestario. Por lo tanto, es una actividad común, ¿sí? Está mucho más claro acá, en el medio, en donde el producto intermedio no solamente es fundamental para generar el producto intermedio directo de esta actividad específica, sino también de esta otra. Por lo tanto, es una actividad común. Y aquellos que apoyan todas las categorías presupuestarias es lo que se denomina actividades centrales dentro del presupuesto. Es decir, paso en limpio. Toda categoría programática presupuestaria que genera productos terminales es un programa. Las que generan productos intermedios directos son actividades específicas. Ahora, cuando yo tengo categorías presupuestarias que generan productos intermedios, que los vamos a llamar indirectos, que apoyan a más de un programa, se llaman actividades comunes. Ahora, cuando tengo productos intermedios que apoyan a todos los programas de la institución, se llaman actividades centrales. Voy a tratar de traducirlo. En actividad central, yo tengo, por ejemplo, todo lo que es, por ejemplo, la Oficina de Recursos Humanos es una actividad, un proceso que apoya a toda la institución. Por lo tanto, es una actividad central. En cambio, si yo tuviera acá una categoría presupuestaria que genera un producto intermedio indirecto, pero que apoya a dos programas presupuestarios y no a todos los programas presupuestarios, es una actividad común de ese proceso presupuestario. Supongamos que yo tengo acá capacitación docente y la capacitación docente tanto contribuye a la educación primaria como a la educación secundaria. Es una actividad común, ¿no? De esta manera uno va armando a partir de los procesos productivos y teniendo en cuenta estos tres requisitos, que haya un centro de gestión productiva, que haya producción y que haya insumos, voy armando una estructura programática que permite la asignación de recursos para esos insumos a un centro de gestión productiva para que genere determinados productos. De esa forma se va armando una estructura presupuestaria, ¿sí? Que luego va a ser graficada, va a ser registrada en determinados formularios de estructura programática, en torno a la cual hay que revisar su consistencia, hay que ajustar y hay que codificar. Bien, de esa manera uno puede advertir que depende de la naturaleza de cada institución y de los procesos productivos que esta institución está desarrollando, puede advertir que uno se puede encontrar con estructuras programáticas de distintos tipos. Ustedes van a encontrar en el documento que les vamos a mandar un anexo en donde están los distintos tipos de estructuras programáticas que uno puede encontrar en las distintas instituciones. Nosotros proponemos ahí
hablar de 8 tipos diferentes de estructuras programáticas, que no las voy a explicar en detalle ahora, ustedes los tienen en el documento, pero básicamente les pongo como ejemplo esto. Eh, yo puedo tener una estructura programática que genera algunos productos terminales que son entregados directamente a la sociedad, que vamos a llamar productos terminales finales, y otras que son productos terminales porque ya no tienen más ninguna transformación en la red de producción institucional, pero que no son entregadas en forma directa a la sociedad, sino que son entregadas a otras instituciones del sector público. Caso típico, el Ministerio de Obras Públicas, que construye escuelas para el Ministerio de Educación o infraestructura sanitaria para el Ministerio de Salud. Este tipo de estructuras programáticas se caracterizan por generar productos terminales finales que se entregan a la población y productos terminales que están dirigidos a otras instituciones del sector público. Utiliza todas las categorías presupuestarias. Posee más de 2 programas presupuestarios. Algunos de sus programas se pueden abrir en subprogramas. Algunos de sus programas contienen proyectos y obras que van a ser aquellas de inversión pública que están dirigidas a otras instituciones del sector público y que además poseen actividades comunes y poseen actividades centrales. Es decir, tengo una estructura programática presupuestaria que tiene toda su variedad. Tiene programas dirigidos a la sociedad, tiene programas dirigidos a otras instituciones del sector público, tiene subprogramas, tiene actividades comunes, tiene actividades centrales. Pero no todas tienen estas características, ¿sí? Hay otras, por ejemplo, que pueden ser igual a la anterior, pero no tener subprogramas. Es importante darse cuenta cuando una estructura programática presupuestaria tiene subprogramas. Los subprogramas generan productos terminales, pero son productos terminales que son agregables en el producto terminal. Eh, Perdón. Otro tipo de estructura programática presupuestaria es aquella que no tiene subprogramas y puede tener solo productos terminales finales. No tiene productos dirigidos a otras instituciones del sector público. Bueno, de esta manera uno puede ir viendo distintos tipos de estructuras que las tienen caracterizadas en el documento, con los que uno puede identificar la estructura presupuestaria de su institución. ¿Sí? No me voy a detener en esto, pero ustedes tienen que tener en cuenta que no todas las estructuras presupuestarias de los distintos organismos públicos tienen las mismas características, ¿no? Pueden haber diversos tipos de estructuras programáticas presupuestarias. Dicho esto, que ustedes lo van a tomar, perdón, sigo. Dicho esto, que ustedes lo van a ver con mayor detalle en la materia de presupuesto por programa, lo que les quiero remarcar simplemente es que la estructura presupuestaria es lo fundamental dentro de la definición y la administración del presupuesto en una institución, tiene una relación directa con los procesos productivos que definen la planificación. Y esto es un elemento fundamental para lograr una buena articulación entre la planificación y el presupuesto. Les recomiendo, vean bien el documento, léanlo, traten de entender la lógica metodológica que está por detrás de la definición de las estructuras programáticas presupuestarias. Por último, el tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la presupuestación de las operaciones. Yo tengo una operación definida en el proceso de planificación operativa, tengo claro qué productos voy a obtener, tengo claro qué resultados y qué impactos espero, defino los productos de acuerdo a las reglas que habíamos dicho antes, definiendo claramente su naturaleza, su unidad de medida, su volumen de producción. Tengo claro las características de la operación, qué tipo de operación es, qué acciones contiene a su interior, ¿sí? Lo que necesito ahora
es poder avanzar en un paso muy importante que es valorizar esa operación para poder definir el, los recursos presupuestarios que yo voy a tener que programar y que me van a tener que asignar para poder llevar adelante esa operación. Y acá es fundamental, acá juega un rol fundamental uno de los clasificadores, que es el clasificador por objeto del gasto. ¿Sí? Clasificador por objeto del gasto, que responde a la pregunta de ¿en qué se gasta? Trabaja también con una serie de categorías que ustedes habrán escuchado hablar largamente de esto. Son, por ejemplo, el gasto en personal. ¿En qué se gasta? En personal, en bienes de consumo, eh, bueno, ahora lo definimos. Bienes de consumo, en servicios no personales, en bienes de uso, transferencias, activos financieros y servicios de la deuda. Esto que le estoy poniendo acá, son las categorías del clasificador por objeto del gasto. Cada uno de estos agregados se desagregan a su vez en una serie de ítems que son las subpartidas que caracterizan a cada uno de estas clasificaciones por objeto del gasto. Así, el gasto en personal va, por ejemplo, a desagregarse en el gasto de personal permanente, el gasto en personal temporario, los servicios extraordinarios, asignaciones familiares, asistencia social al personal, beneficios y compensaciones varias, todo lo que son las retribuciones a las autoridades superiores y el tema de los contratos. Y los bienes de consumo se pueden clasificar además en alimenticios, en textiles y vestuarios, en papel, cartón impreso, en cuero y caucho, en químicos, combustibles y lubricantes, minerales no metálicos, metálicos y minerales. Todo eso, digamos, estas subpartidas, digamos, van a ser más intensivas en algunas operaciones, en algunas instituciones y menos en otras. Cada una es demandante de forma intensiva de algunos de estos bienes de consumo. Por lo tanto, para mí es importante tenerlo en cuenta para ver cómo voy luego a programar mis recursos, ¿no? Y así con cada uno de estos grandes clasificaciones. Por lo tanto, ¿qué siga esto? Yo lo que digo es, nosotros tenemos una operación. Cada operación va a tener actividades. Cada actividades pueden ser desagregadas en tareas, como lo vimos en la lógica de programación operativa. Por lo tanto, para cada tarea de cada actividad dentro de la operación, yo voy a tener que establecer para cada una de estas categorías, gasto en personal, bienes de consumo, bienes de uso, etcétera, cuáles son las subpartidas que yo voy a utilizar, estas subpartidas que veíamos antes, ¿no? Es decir, de los bienes de consumo, cuáles son las subpartidas que yo voy a utilizar, ¿no? Las tendré que registrar acá. Tendré que ver qué tipo de recursos y qué cantidad de recursos dentro de esa subpartida yo voy a requerir en mi operación y voy a tener necesariamente que valorizarlos. Es decir, establecer un número vinculado a su costo o al precio que tienen esos recursos que yo voy a tener que adquirir para poder llevar adelante mi operación. De esa manera, yo voy a poder valorizar, en este caso de esta tabla, la tarea 1A, la tarea 1B, y la suma de ellas me van a permitir valorizar la actividad 1, y la suma de la actividad 1 y la actividad 2 me van a permitir valorizar mi operación. Esta es la lógica que está por detrás. Para hacer corto esto, hay simplemente dos clasificadores más. El de fuente de financiamiento, que intenta definir básicamente de dónde provienen los pesos, los recursos. Se divide en dos: fuentes de financiamiento internas y fuentes de financiamiento externo. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento externo, estamos hablando de créditos o de transferencias que vienen de afuera. Cuando estamos hablando de financiamiento interno, decimos, provienen del Tesoro Nacional, son recursos propios del organismo, son recursos que tienen una afectación específica, son transferencias internas, es crédito interno. Estas son las subcategorías en las que se clasifican las fuentes de financiamiento interno, ¿no? Y
Acá tienen ustedes links donde pueden ver ejemplos referido a este clasificador en particular. Y luego el clasificador por ubicación geográfica, que responde a la pregunta de dónde se gasta. Y estoy siempre hablando del presupuesto nacional. Acá ustedes tienen el clasificador, contempla, digamos, una codificación particular para cada una de las provincias, para los departamentos y municipios, para los proyectos que son de carácter interprovincial, para los proyectos que son de carácter nacional o aquellos que son de carácter binacional, como las represas, por ejemplo. De forma tal de que eh, con estos clasificadores, uno tiene una radiografía completa de dónde se están asignando los recursos, lo puede analizar por los distintos criterios que implica cada clasificador, puede definir bien a qué se destina el gasto, cuánto es el gasto de capital y cuánto es el gasto corriente, quién gasta, para qué se gasta en el caso del clasificador programático presupuestario, para obtener qué tipo de producto, en qué se gasta cuando voy al clasificador por objeto del gasto, de dónde provienen los recursos cuando voy al de fuentes por financiamiento y dónde se gasta cuando voy al clasificador por ubicación geográfica. De forma tal de que el presupuesto me presenta una radiografía bastante exhaustiva de qué ocurre con los recursos del sector público y qué ocurre cuando hablamos de producción con la aplicación de los mismos, ¿no? Eh, bueno, este es un pantallazo general con estos 3 puntos sobre el tema del presupuesto y su vinculación con la planificación. Les recomiendo la lectura de los materiales que le vamos a enviar eh, como complemento de este video, que intentó ser simplemente una introducción a esos textos para de alguna manera adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con presupuesto que ustedes van a retomar luego en la materia de presupuesto con Marco Macón y Analía Sánchez Solés. Bueno, buenas tardes.